Me interesa especialmente cómo se dan diferentes usos del espacio público a la vez, una diversidad de situaciones. En las porterías hay unos niños jugando a fútbol, sin embargo, perpendicularmente hay otros jugando a cricket. Personas sentadas en el banco jugando con los niños, bicicletas atraviesan. Diferentes maneras de vivir el espacio público coexisten en un mismo lugar a partir de haber pintado simplemente unas líneas que reestructuran el espacio público. Me interesa especialmente evidenciar la capacidad que tienen las personas para generar espacio público a partir de como he dicho antes, de cómo se relacionan y mueven en el espacio. La ciudad ofrece constantes cambios que en ocasiones pasan desapercibidos y otras cambian cómo nos movemos y relacionamos en la ciudad. Cuando yo era muy joven quedaba con mi amigo en una fuente concreta, en una fuente de beber, que había un banco y siempre quedábamos ahí. No, era una fuente cualquiera, no en cualquier sitio, pero para nosotros era importante. Sin embargo, un día llegamos y la fuente no estaba. ¿Dónde está? ¿Quién la ha quitado? ¿Cuánta gente tiene en el imaginario esa misma fuente? La instalación Fuentes consistió en instalar en una misma plaza 13 fuentes que habían sido retiradas del espacio público en los últimos 25 años. Es decir, fuentes que estaban en desuso, que hacía mucho tiempo que no veíamos, que quizá ni habíamos notado que ya no estaban. En cuanto la volvemos a ver, viene a nuestra memoria, por un lado, recuerdos personales, cómo jugábamos con la abuela al salir de la playa hace 30 años, es decir, como recuerdos, pero luego también la ubicación concreta. En cuanto las colocamos, venía gente y me decía, esta estaba en la calle Guetaria y a mí me pasó esto aquí. Vienen como unos recuerdos muy, muy potentes. Pequeñas historias y recuerdos vinculados a estos elementos del mobiliario urbano que construyen un relato mayor a partir de la memoria individual como parte de la memoria colectiva, porque yo tengo memorias, recuerdos muy concretos que considero muy personales, pero que mucha gente comparte. A través de esta instalación también, esto es en los jardines de Ondarreta, al lado de la playa, que no había fuentes en esta zona, al lado de la playa. Por un lado la pieza evidencia la falta de fuentes, pero también lo que hizo fue poner un nombre a este lugar que no lo tiene, porque es un círculo dentro del jardín de los jardines de Ondarreta. Sin embargo, cuando se instaló, había personas que me decían, Maider, mi hijo queda en la Plaza de las Fuentes. Es decir, puso un nombre y un espacio a un lugar que antes estaba... Y siento haber hablado tan rápido, pero quiero dar tiempo a Rogelio, igual os he atolondrado. Y me interesa mucho cómo cada uno usa el espacio diferente. Unos se lavan los pies, otros limpian la fruta, cada uno usa el espacio de una manera diferente. Muchas gracias, Maider. Muchas gracias. Rogelio, adelante. Muchas gracias, Maide, por estos 2 minutos que me has regalado, que probablemente no me sobren. Bien, también voy a hacer un recuento por unos cuantos proyectos desde hace mucho tiempo, quizás desde hace 25 años o el más antiguo hasta alguno más reciente. Pero antes quisiera hacer una breve introducción al contexto en el que estamos trabajando. Nosotros no llegamos, la ciudad no es un espacio en blanco, ni el propio sistema del arte es un folio blanco en el que llegamos nosotros, como si no hubiera nada. La mayor parte del arte contemporáneo que se produce en la actualidad se diría que responde a este lema acuñado por el conde de Latremont, el bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disecciones de una máquina de coser y de un paraguas. Se convirtió rápidamente en en la bandera
de guerra y en el procedimiento básico de hacer de los surrealistas. Esto es una ilustración fotográfica hecha por Man Ray de ese recurso. Aquí un par de ejemplos, ¿no? Objetos que pertenecen a códigos distintos con los que normalmente nos encontramos en circuitos paralelos que nunca se cruzan. Lo que el artista haría sería propiciar ese encuentro extraordinario, esa ruptura de la cotidianidad, tanto en las prácticas surrealistas, ahí veíamos imagen de Buñuel y otra de Dalí, como en el arte más estrictamente contemporáneo, digamos, del que se escora hacia la dimensión más espectacular, ¿no? De la imagen impactante que deja boquiabierto al público y digamos que cierra ahí en ese momento la lectura, ¿no? Y abre toda una infinita, pero literalmente infinita posibilidad de interpretaciones, que no cierra ninguna. ¿Qué sucede con este predominio? Que coincide literalmente con la retórica de la publicidad contemporánea. Vamos a ver unas cuantas parejas en las que van a convivir modos de hacer, es decir, modos de producción simbólica muy similares, prácticamente intercambiables, entre publicidad comercial e intervenciones artísticas temporales en el espacio público. Algunas de ellas son obras de autores, de escultores, otras son pues, producciones de una compañía de publicidad. Y nos cuesta efectivamente distinguir unas de las otras, porque están respondiendo a esa misma retórica, al protocolo de insertar algo extraordinario en un contexto en el que no se esperaba que estuviera. Cambiando de tamaño, atribuyendo una función a una forma que normalmente no la tenía. Y los ejemplos de inserciones en los eventos de arte público, ya sean pues, las noches en blanco, los distintos festivales de arte público, van a con muchísima frecuencia responder a este modo de hacer, a esta convivencia de lo extraordinario que por lo común deja de serlo. Es decir, nosotros convivimos ya en unas ciudades que están llenas de gigantescas pantallas donde aparecen, pues como en este caso en la Plaza de Callao, pues unos surfistas en unas aguas transparentes y a eso no nos interrumpe absolutamente nada. Estamos acostumbrados a vivir con esa sucesión de rupturas permanentes. Eso me parece que es lo interesante. La publicidad comercial está continuamente interrumpiendo la lectura ya sea del código urbanístico o de la lectura que estamos haciendo de cualquier tipo de medio de comunicación, ¿no? Pensemos en los clásicos anuncios. En ese contexto, la obra de arte, estos son esculturas contemporáneas, ¿no? de esa tendencia decorativa, digamos, esto es un Tony Crack en Málaga, están conviviendo y compitiendo con un lugar para el que no han sido ideadas, ¿no? Ese tipo de obra moderna que nace del ensimismamiento, de la experimentación formal, en un contexto como el urbano, compiten con cosas muchísimo más interesantes permanentemente, ¿no? Y dan lugar a que sean invisibles, ¿no? Porque también está la voluntad de separarse de la antigua retórica del monumento, ¿no? Desprenderse del pedestal, con lo cual acaban por no verse. Bueno, esta sería la caricatura del contexto al que me estaba refiriendo, ¿no? Un contexto cambiante, poderosísimo, muy sugestivo, en el que normalmente es al que estamos invitados cuando se nos invita a un evento de arte público, aunque alguna vez los hay en un contexto rural o a veces en una zona periférica de la ciudad porque está en un proceso de gentrificación y se está intentando atraer miradas de los inversores, atraer visitantes a un espacio que estaba en principio abandonado, pero normalmente se nos invita al propio corazón del espectáculo. Y otra vez, tanto vamos a convivir con esa retórica de lo maravilloso, esas monstruosidades temporales que se crean, y para competir con esa sobrepresencia publicitaria se va a tender al gigantismo. Al gigantismo y a cierto infantilismo también, para evitar los conflictos. Como si fueran casi una especie de atracciones de feria, ¿no? Algo que no aspire más que a despertar una sonrisa en el espectador. Ese gigantismo es precisamente el que comparte
con la publicidad, ¿no? La publicidad está luchando por salir de esos espacios acotados que tenía y se lo traga absolutamente todo, ¿no? Y lo mismo que lo devora, lo despide una vez digerido. En ese contexto en el que estamos trabajando. Y ahí no es nada de extrañar la confluencia permanente entre las prácticas publicitarias y las prácticas artísticas, que se van devorando continuamente, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de proyectos publicitarios, de publicidad comercial, cuyo objetivo es atraer visitantes a unas determinadas áreas comerciales, a los centros comerciales abiertos de las ciudades, pero que se venden como proyectos culturales, es decir, aparecen en las páginas de cultura. Digamos, es lo que se llama la publicidad más allá o por debajo de la línea de flotación o por debajo del radar, que no se perciba como publicidad. De modo que es muy sorprendente, pero también era de esperar, que el manual de la guerrilla de la comunicación se haya prácticamente sido saqueado por la propia retórica de lo que literalmente se llama también el marketing de guerrilla, ¿no? Bien. Termino esta introducción con este ejemplo, ¿no? Es una intervención en la Fontana de Trevi en Roma, en la que efectivamente podría ser un anuncio de Campari, podría ser una protesta contra la invasión de Irak o podría ser una intervención lúdica en un festival de arte, ¿no? Bien, en ese contexto, y ahora ya voy muy rápido, las intervenciones a las que, ya sea personalmente o en colaboración con otros artistas y otros colectivos, ya sea artísticos o sociales o de investigadores que hemos realizado en ciudades, lo que tendemos a hacer es, más que añadir una interrupción más a ese contexto de sucesivas interrupciones que es la ciudad neoliberal, la ciudad espectáculo, intentar reencontrar el hilo, esa especie de hilo rojo subterráneo que la sociedad del espectáculo ha roto. Intentar buscar ciertas genealogías que recuperen momentos de crisis de ese orden espectacular en el que las élites han perdido el control de la representación del espacio público. Uno de ellos es el trabajo del año 92 sobre la escultura del Marqués de Larios en Málaga, en la que lo que intentamos fue recuperar este momento histórico del año 31, cuando con motivo de la proclamación de la República la estatua del Marqués fue derribada y fue sustituida por la alegoría del trabajo, y ahí estuvo pues, hasta que entraron en el año 37 las tropas fascistas en la ciudad. Bien, el proyecto no se realizó, sin embargo hicimos una exposición de documentación en el Colegio de Arquitectos, de documentación sobre la historia del monumento, sus vicisitudes, etcétera, incluyendo ese momento histórico, y organizamos una campaña de reclamación de la ciudad sin Larios, ¿no? Larios sigue siendo un grupo de élite económica poderosísimo, es el dueño de toda la primera línea de costa desde Cádiz hasta Granada, e incluso también pues, tienen colonos todavía agricultores que están intentando pues, despedir para dedicar ese territorio tan valioso ahora a la especulación inmobiliaria. Como digo, el trabajo no se pudo realizar, sin embargo, lo que sí se consiguió fue recuperar esta imagen para la memoria colectiva. Ahora, cuando se hace una manifestación de los colonos de Larios, de los agricultores de Larios en contra de la especulación inmobiliaria, cuando se hace una manifestación en conmemoración de la Segunda República o el 1 de mayo, se utiliza de nuevo esta imagen. Es decir, conseguimos, en el fracaso del proyecto artístico, conseguimos recuperar para la memoria colectiva ese momento que habla de entre otras cosas, de la capacidad creativa de la multitud. En este caso, la muchedumbre no está solamente incendiando iglesias, sino que está aplicando está redecorando el espacio, en nombre de un nuevo discurso que excluye el dominante por las élites. De ese mismo modo hemos trabajado realizando proyectos artísticos que tienen forma de libro. A primera vista parece un libro, parece una guía, está camuflado como una guía turística, como una guía de monumentos de las ciudades. En Granada, en Málaga, este ahora mismo está todavía en imprenta, está camuflado como una guía turística en la que te van a dar otra información distinta. Pero hace falta que se utilicen en principio unos lenguajes, un léxico familiar, de manera que no expulse al posible usuario, ¿no? Y sobre todo insistir en
que hay un momento, por breve que sea, en que aquello pueda tomarse por algo real, que no se identifique inmediatamente como arte, de modo que los usuarios vamos a tomar una relación distinta respecto a ello. Otra manera sería la edición de periódico. Insisto, es un trabajo artístico que tiene la forma de un periódico o de un libro o de una intervención sobre los monumentos. Esto era una parodia sobre los planes de la ciudad de Málaga en convertirse en sede de una exposición universal. Otro periódico es el que editamos aquí hace unos años en torno a la estatuaria monumental de Madrid relacionada con la experiencia colonial y con el Imperio Español. Aquí hay unas cuantas imágenes. Otro trabajo sería la recuperación de personajes conflictivos, ¿no? De una ciudad, estos Hospitales de Llobregat, en la periferia de Barcelona. Se recupera la imagen de este montañero que a primera vista tiene que funcionar igual que funciona la publicidad, como algo normal, pero introduciendo un pequeño ruido que permita que el lector dude de lo que está leyendo, ¿no? Dude de su credulidad, porque en última instancia los significados de lo que vemos se basan en nuestra capacidad de aceptar como aceptable lo que estamos viendo. Esto es un guerrillero anarquista muerto en enfrentamiento con la Guardia Civil en Barcelona en la posguerra. O la recuperación de imágenes también de la caída de Málaga en la Guerra Civil, como esta imagen que sirvió de inicio a un proyecto que se llamó Malagana, en el que se editaron tarjetas postales de monumentos de la ciudad, pero en situaciones otras. Esto es la Catedral de Málaga, ese sitio que veis lleno de camas y de colchones, es la Catedral de Málaga, pero en febrero del año 37, cuando entran las tropas fascistas a la ciudad y encuentran que la catedral había sido ocupada por los refugiados de las provincias de alrededor hasta que entra el ejército franquista en la ciudad. Distribución de tarjetas postales entre las tarjetas postales reales, es decir, a primera vista hay un momento en que puede pasar por tales, pero inmediatamente se ofrece la posibilidad de descubrir que estamos contando otra cosa, estamos proponiendo otra lectura y que eres tú como espectador quien tiene que construir esa interpretación. Esta fotografía no es un montaje, es una fotografía real. En un día tan señalado como hoy, recordarnos que... Rogelio, dejarnos tiempo para el diálogo. Que esto fue el orden. Ya, tenía mis minutos. Recordar a través del recurso de poner en circulación esas imágenes la construcción por parte de los discursos políticos hegemónicos de una determinada lectura del pasado, que es la que justifica también las situaciones presentes y la posibilidad de imaginar un futuro o no. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, por vuestro trabajo tan necesario. Y a mí me surge la primera pregunta, sin nada más ver, ¿cómo dais ese salto del circuito tradicional para el que nos educan tradicionalmente en el arte, que es una galería, que es un espacio expositivo, al que la gente ya acude, como decís vosotras, sabiendo que van a ver arte? ¿Cómo dais ese paso? ¿Qué es lo que os hace dar ese paso de la galería a la calle, en ese espacio donde convivís con otros muchos lenguajes, con otros muchos códigos y donde no se presupone un público experto en una obra artística? Bueno, en mi caso, yo personalmente no soy artista de formación, yo no entré en una galería ni en un museo hasta antes de los 20 años, y los primeros trabajos relacionados con este tipo de modo de hacer se hacían en la calle. Y para mí, entrar en el circuito del arte es algo que sucedió en los años 80. ¿Ha sido posterior? Claro, cuando estaba estudiando en los años 70, el tipo de acciones con una intencionalidad política que realizamos en la calle tenía una dimensión estética, efectivamente, porque no podemos hacer nada si no es a través de la forma, pero tenía una intencionalidad política. La posibilidad de trabajar en el ámbito del arte contemporáneo se dio precisamente en los años 80 debido al cierre, ¿no?, a la persecución de ese otro tipo de experiencia y a
al entronizamiento que se hizo del mercado como único paradigma posible, etcétera, ¿no? Hay toda una construcción de exclusión de otros modos de hacer, todas las experiencias del arte conceptual o del activismo más politizado, ¿no? Pensemos los indiani metropolitani italianos, por ejemplo, los modos de estetizar la lucha política antagonista. En mi caso se trató de intentar seguir trabajando en el único sitio en el que se podía hacer. Felizmente, después a partir del final de los 80, empezaron a abrirse centros de arte contemporáneo, etcétera, otros ámbitos exteriores, por lo menos titularmente, al del mercado, donde se ha podido seguir trabajando de esa manera. ¿Encontrabas apoyo al principio al tipo de proyectos que hacías tú o te costó ser un poco entendido dentro del circuito artístico? Fueron bien recibidos, creo. Yo supongo que es una cuestión también, igual que estoy hablando del camuflaje, tú estabas utilizando la pintura o los códigos dominantes en esa época también como un camuflaje, ¿no? Estabas utilizando, digamos, el tipo de códigos que se exigían para poder ser entendible y aceptable en ese contexto, ¿no? En tu caso, ¿tú sí estudiaste Bellas Artes? Eso es. Yo, de hecho, estudié Bellas Artes para pintar. Me pasé 5 años pintando exclusivamente. Y como a tu pregunta de cómo fui saliendo del museo, primero eso, me empezó a no interesar lo que pasaba dentro del cuadro y me empezó a interesar lo que pasaba como en relación con el cuadro y el espacio. Luego me empezó a interesar eso, el espacio expositivo ocupando como lugares no menos habituales, lugares de tránsito, rompiendo dinámicas del movimiento en el museo, generando recorridos no habituales, jugando con los elementos arquitectónicos. Igual había una columna como donde no correspondía y la repetí 110 veces, llenando la sala de columnas y casi en lugares no pudiéndote mover, y así fue como paulatinamente, buscando más la relación y la interacción, fui saliendo físicamente del museo, o sea que un poco el camino casi inverso a Rogelio. Me surge la pregunta de si salimos a la calle a ocupar el espacio, ¿pedís permiso a la hora de instalar, hacer esas intervenciones en el espacio público? ¿No? Porque el movimiento, por ejemplo, street art, es bastante activista en el sentido de ocupar sin pedir permiso. ¿Cómo es la relación artista-espacio público y estructura oficial? ¿Pedís permiso o no? ¿Intervenís directamente? ¿Cómo lo hacéis? Sí, yo actualmente casi siempre pido permiso. También que movilizas a personas, no puede. Bueno, yo pido permiso y no yo con la institución que trabajo, y recuerdo una vez en la que vimos que si pedíamos el permiso no íbamos a llegar a tiempo, eran unas señales de tráfico como falsas que parecían reales pero no lo eran, y esa vez lo hicimos en permiso en el 2000, o sea, hace muchos años. Al día siguiente de instalarlas había unos policías como tomando notas de las señales donde estaban cada una y se quedaron ahí per se. O sea, tomaron nota pero no actuaron. A ver, yo quisiera señalar que pervive un mito también muy popular, ¿no? Que sobre bajo el lema de llevar el arte a la calle, ¿no? Como si fuera una especie de vocación democratizadora, entre comillas. Y a mí me parece, además a este se añade la de que la calle es un espacio como más libre que el de la galería o el museo, etcétera. La calle en la actualidad es un espacio tan codificado como el del museo o el de la galería. Es un espacio hipercomercializado, sometido a un control creciente de vigilancia, de explotación económica, etcétera. Entonces, y sobre todo, cuando tiene lugar
una intervención, digamos, prevista, oficializada, ¿no? Como hemos dicho, pues la Noche en Blanco, los festivales de arte, o ya sea el Cow Parade, o los zapatos, o las meninas, ¿no? Todo ese tipo de intervenciones están previstas que sucedan, entonces hay información previa respecto a ello. Así que yo creo que hay que desconfiar mucho de las posibilidades de interrupción que tienen esos eventos. Respecto a lo que comentabas de pedir permiso o no, efectivamente hacer una interrupción, digamos, por las bravas, ofrece la libertad de que no tienes que negociar, por ejemplo, los contenidos. Pero aún así, en mi caso, lo más común es que aún aceptándose, aún fabricándose, aún instalándose por parte de la Administración, en cuanto ven lo que provoca, ¿no? Porque no es tan fácil imaginarte un objeto, una imagen, un signo, ¿no? En un espacio en blanco, porque efectivamente la galería funciona y no ofende a nadie, puesto en el contexto de una ciudad cambiante y dialogando con todos los demás signos que están circulando alrededor. Lo más normal es que se censuren, es que los mismos que lo han autorizado enseguida se lo repiensan y lo quitan, ¿no? En mi caso eso es lo más habitual. ¿Te han censurado alguna vez? Pues es lo más común, claro. En el espacio público, además argumentando algo que es muy interesante, que es la normativa. Cuando hay una señalética pública, ¿no? Una señal de tráfico, por ejemplo, nosotros pensamos que, igual que hay gente que lo hace por su cuenta y pone en la puerta de su casa, pues coloca una señal de prohibido aparcar. Eso no se puede hacer. El código esas señales son privativas del Estado, de la Administración. Que tú fabriques una señal y la coloques en ese contexto, eso es como falsificar dinero y ponerlo a circular, porque eso está poniendo en crisis todo el resto de la señalética. Si esa no es real, las demás lo son. Entonces es muy interesante porque los argumentos nunca hablan del contenido. Nosotros tendemos a interpretar la condición política de una obra por su contenido, de lo que está hablando, pero en realidad radica en su forma y en el contexto en el que está, en cómo funciona, ¿no? Es decir, la dimensión formal es mucho más importante que el contenido más revolucionario. Si lo estás situando en el contexto previsible, ¿no? Pues efectivamente en el Parlamento, ¿no? Ahí se pueden hacer esos discursos del extremista del signo que sean, que es el sitio donde se hacen, ¿no? Se trata precisamente de crear una interrupción y una duda, que es lo que pone en crisis todo ese sistema de división de espacio. Ambos trabajáis indistintamente en espacio público, pero también luego tenéis una presencia dentro del circuito artístico tradicional, en una galería. Utilizáis el registro de vuestras obras, pues bien en vídeo, en imagen, y sois capaces de traducir un lenguaje creado específicamente para una experiencia a otro lenguaje que es quizás más documental. ¿Cómo utilizáis? ¿Es diferente lo que recogéis en el espacio público que lo que se genera en una galería? ¿Cuáles son las diferencias? Tú te refieres específicamente a proyectos, por ejemplo, como los que he hablado, como Atascoa o Playa, van a la galería, aunque luego, por ejemplo, yo trabajo en la galería haciendo otras intervenciones propias, pero lo que es un proyecto que sucede un día a una hora y luego desaparece, digamos, pues Atascoa, por ejemplo, queda en el imaginario. ¿Cómo permanece esa obra? Pues permanece, para mí muy importante, a través de la experiencia de los que ahí estaban, en el imaginario de esas personas para siempre. Todavía hay gente que me dice, pues yo fui a Atascoa, o como lo que queda en la memoria y en el recuerdo. Pero luego está lo que queda como obra de arte física, que puede ser una instalación o una fotografía. Y, por ejemplo, en el caso de las fotografías de Atascoa, hay coches que miran para arriba y coches que miran para abajo, de manera que la propia imagen te habla de la imposibilidad de esa situación. O sea, no se creó naturalmente, es imposible, no hubiera habido espacio para que se generara así. Entonces, yo lo hago como de una manera muy natural, porque siempre la forma para mí es importante. No solo es muy importante la experiencia de esas personas que participan y son las que crean el proyecto, la gente participando es la que crea el propio proyecto,
pero para mí lo visual es importante. Yo a Tascoa me lo imaginé estando allí, me lo imaginé lleno de coches, desde una imagen, desde esa como contradicción de esos montes tan idílicos. Entonces, para mí la forma es muy importante y siempre en todos mis proyectos las tengo en mente en todos como las fases, digamos. Y, por ejemplo, la persona que lo ve o lo percibe en una galería, ¿piensas que es diferente? ¿Es una lectura distinta, ¿no? Es una experiencia diferente, pero también en la exposición se adapta al espacio expositivo. Entonces puede tener forma de instalación, por ejemplo, a ver... bueno, le das otro formato. Eso es. Estaba pensando en otro ejemplo, en Polder Cup, que hice un campeonato de fútbol en los polders, que son campos atravesados por agua, de manera que el campo de fútbol estaba siempre interrumpido por un río de agua. Pues al museo llevé como césped atravesando el museo, pero que también genera una interrupción. Juego un poco con eso y luego con la documentación. Que esa documentación para mí no solo es documentación, sino que es una imagen en sí misma, que aunque tú no hayas estado allí, tú ves esa imagen y a ti te puedes generar una relación con ese objeto artístico. A mí me ha gustado mucho lo que decías antes, Rogelio, de la relación entre publicidad y arte. Yo creo que el arte en sus inicios tenía bastante de publicidad, ¿no? Esas representaciones de los reyes, de los dioses, de quien pagaba la imagen, no dejaban de ser publicidad. Y es algo muy habitual también ver en el espacio público pues estas esculturas de los reyes, ¿no? De los soldados. ¿En qué momento el arte deja de ser decorativo para ser activador de la sociedad? ¿Dónde está esa línea o ese límite? ¿Cómo lo ves? A ver, son funciones, digamos, ¿no? Es decir, cuando estabas también hablando de cómo funciona quizá un mismo objeto, la documentación de una experiencia dentro del espacio museístico, ¿no? Si los museos funcionan o los centros de arte como deberían funcionar, no como correas de transmisión de los propios intereses del mercado y legitimando lo que ya funciona comercialmente, tendrían que parecerse más a la función que cumple un laboratorio o una biblioteca. Es un espacio silencioso, donde el tiempo corre más detenidamente, donde se ha levantado una especie de paréntesis en el que no entra el ruido del exterior, ¿no? Ni el ruido ni la furia, a veces, ¿no? Se supone, aunque esté sometido efectivamente a las mismas imposiciones del capital y del Estado. Pero tiene que propiciar otro tipo de lectura, un contexto en el que haya otro tipo de lectura. Entonces, muy fácilmente, en algunos casos, pues algún caso de una intervención exterior que hasta intervino la Guardia Civil y secuestró la obra, etcétera, luego en el espacio de la galería ha funcionado perfectamente, hasta se ha vendido, lo tiene alguien colgado en su casa tan como... No sé, comparémoslo pues con lo que es un jabalí en el campo o la cabeza del jabalí colgada en un salón, ¿no? Sí, ¿quieres decir que eso también pasa en una galería, ¿no? También nos podemos encontrar objetos que funcionan como objetos activadores. No, quizá los propios contextos desactivan ya esa, porque tú ya sabes que si está dentro de la galería pues será arte, ¿no? O si está dentro del museo. Digamos que eso ya lo ha seleccionado. La potencialidad política de ese signo puesto en circulación se activa en un contexto en el que no se interpreta como tal, en el que no sabes qué es un ovni, ¿no? En ese sentido, es el poder que tiene. En ese sentido, Richard Serra, que funciona en museos perfectamente, en Nueva York había como una gran escultura atravesando toda la plaza así, de manera que el peatón tenía que andar todo esto más para llegar a donde quería y se quitó del espacio público por la opinión pública. Sí, es un caso muy famoso en que se enfrentan los intereses o los derechos de la ciudadanía frente al flipe de un artista que piensa que la ciudad es suya, ¿no? Y hace una intervención que interfiere en la vida cotidiana de la gente, como diciendo, no, vais a disfrutar mucho más de la vida haciendo Eso es, y sin embargo en el museo todos en el Guggenheim se anda 5 minutos dando vueltas como una super experiencia, pero en mi día a día de camino al trabajo no... Claro. Es que eso también es que algo que ha logrado... de lo que ha logrado convencernos
la ideología dominante es que el arte y la cultura en nuestras sociedades es algo a lo que accedemos, digamos, en los momentos de ocio, cuando ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces ya nos ponemos la mirada de fruir estéticamente y nos vamos a los sitios específicos donde se hacen, ¿no? También ambos trabajáis mucho con la participación de las personas. A mí me gusta mucho, cuando pienso en público, también yo, por ejemplo, como artista, pues también tuve una formación académica, creaba obras donde yo era la autora y a mí eso era algo que me parecía una relación muy desigual, ¿no? El yo emito un mensaje, tú te callas y solo puedes verlo. Y la idea de abrir ese proceso creativo y que haya otras personas que intervengan y tomen decisiones, aparte de ser una postura más feminista, ¿no? Porque ya no hay alguien que somete o que impone, creo que sí que tiene que ver con la idea de lo público y de un proceso abierto. Ambos trabajáis mucho con esa participación. ¿Cómo vivís este concepto de autoría o de participar o de hacer partícipes a las personas? Por mi parte, considero que toda práctica artística y toda producción cultural es necesariamente colectiva. Es tan insensato como pensar lo contrario, tiene tan poco fundamento como pensar en un lenguaje personal, que es una expresión que se utiliza mucho además en la crítica así más superficial, ¿no? Un lenguaje personalísimo. Eso es una contradicción de términos, es un oxímoron perfecto, ¿no? Toda producción artística es necesariamente colectiva, porque es lingüística y por lo tanto es social. Si no, pues no existe, vaya, es un error absoluto, ¿no? Lo que sucede quizá ahora mismo con la podemos llamar hasta moda, ¿no? Con el imperativo de la participación, está teniendo lugar una estetización de la participación, una fetichización de ese recurso, ¿no? Cuando a mí me parece que esa convención del autor que emite, ¿no? Como el poeta que se pone a escribir y dice, la primera palabra es yo, y yo como si yo fuera una cosa indiscutible, y el lenguaje que utilizo también fuera un vehículo indiscutible. Y todo eso son mecanismos, son convenciones, son estructuras convencionales que se pueden poner en crisis, ¿no? Entonces yo nunca he tenido tan clara tu papel como emisor, ¿no? Tú estás utilizando lenguajes que es una actividad en última instancia lectora, de interpretación de un código, tan lectora y tan activa como la de quien visita una exposición o quien lee un libro. No me parece que haya... Sé que hay una mitificación pues por parte de la historia del arte y por parte del mercado también, de la obra maestra y el artista genial, pero me parece que eso no se mantiene en absoluto por ninguna parte. Es decir, no tengo... Bueno, en una galería hay un poco de interacción en el sentido de que un espectador puede mirar y contemplar, pero ¿hasta qué punto puede intervenir en la decisión de un trabajo? Pero es que a veces... la dimensión física del asunto, gran parte de lo que tú pones en circulación no lo has fabricado tú. Me parece que no tiene... Quiero decir, no tengo esa relación, digamos, mítica del creador, ¿no? Como si fuera el pintor de Altamira hablando... No, pero como acto comunicativo, tú estás emitiendo un mensaje... ¿De qué manera dejas...? No, estás poniendo en circulación, eso no te pertenece a ti en absoluto. En cuanto pones un signo en circulación, tú no puedes permanecer al lado como para coger de la oreja a quien está leyendo. No, está usted equivocado, no está leyendo bien. Eso no te pertenece a ti en absoluto, eso está en circulación y va cambiando de significado, de valor a lo largo del tiempo, y tú no eres ya absolutamente nadie. Tu interpretación no tiene más autoridad que la del resto de la comunidad lectora, ¿no? Claro. Es que a eso me iba a referir, ¿no? Que una vez que, no importa qué forma tenga esa pieza, pero si es lo que tú planteabas, un objeto artístico que se mira en el museo, aún ahí los espectadores son los que terminan esa obra, aunque sea una obra cerrada, porque en esa relación es donde surge algo y ahí se puede convertir en colectivo mismo. O sea, no... la popularidad y la fama que tiene ahora lo colectivo también tiene mucho peligro. Bueno, creo que estamos en un momento donde, claro, gracias a las redes sociales,
hoy la gente tiene voz, ¿no? Hoy ya no hay alguien, un medio de comunicación que emite un mensaje, sino que hay un diálogo, hay una comunicación mucho más abierta, que yo creo que eso se tiene que reflejar también en el arte, que no deja de ser una forma de comunicación, ¿no? Y luego también en esta, o sea, como decías, Rogelio, todo arte es colectivo y una relación que me interesa es como con la institución en la que trabajamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajo con gente que viene al proyecto, pero luego genero una relación muy estrecha con la institución en la que trabajo, a la que intento a veces llevar ese lado colectivo, digamos. Y, por ejemplo, trabajé en el Vite de Bit haciendo el Polder Cup y la institución se convirtió, que normalmente es como acogedora de exposición, y ahí acaba un poco su relación, se convirtió en productores, iba toda la gente a apuntarse a Polder Cup, a la propia institución, se vieron fabricando como el marcador, o sea, como cambiar los códigos de relación también con la institución. Claro. Bueno, nos queda un poco tiempo, pero lanzo así la pregunta que yo tenía para el principio, pero la voy a lanzar al final. ¿Es el arte un bien público? ¿Qué pensáis? Hoy en día, ¿cómo está el panorama así en general? ¿Un bien, has dicho? ¿Un bien público? No, no es un bien, es un producto. ¿Qué es? Un producto, un servicio, un bien. ¿Debería ser público? ¿Lo es? ¿Lo consigue? A mí me hace una pregunta demasiado metafísica, que le faltan agarres al terreno, a lo concreto para que lo discutamos, ¿no? Porque por una parte está la dimensión objetual, ¿no? Que un museo o un particular posee, pero las obras de arte son también un signo, y un signo ya no permanece, no está estable, circula, se reproduce, lo que he dicho antes, se interrelaciona con otros signos, cambia de significado, etcétera. Pero esa idea del bien no lo acabo. El arte. Yo a ese sentido, que no es lo que has preguntado, pero sí que diría que un arte que esté en el espacio público no tiene por qué ser público, aunque esté en el espacio público, y un arte quizá de una institución privada puede ser muy público. Entonces, como que donde por ejemplo, esté no... hay un cierto mercado del arte, ¿no? Hay productos culturales, son accesibles a todo el mundo, conseguimos llegar a todo tipo de personas o no, es algo abierto, cerrado. Yo siempre tengo esas dudas, ¿no? Hay productos más cerrados, más... Vosotros hacéis muchas veces el esfuerzo, ¿no?, de romper esa estructura y de conectar con personas que en un principio no irían ni a una galería ni a una institución. Yo creo que el conflicto es que no está ahí, el conflicto está en la progresiva espectacularización, ¿no? en que las producciones artísticas mayoritariamente acaban siendo recibidas por el mismo cauce por el que se recibe la mayor parte de la producción cultural de entretenimiento. Entonces, a mí lo que personalmente, con el tipo de práctica artística que me interesa y otra gente que trabaja en esa línea, que es el disputar al pensamiento hegemónico el control de las conciencias a la hora de interpretar la realidad, ¿no? y de cómo intervenir sobre ella, veo que es un territorio progresivamente acotado, que cada vez es más difícil porque se interpreta de una manera espectacular. Por fortuna hay ciertos resquicios, ¿no?, ciertas fisuras que se abrieron en el circuito institucional, pero estamos en una situación muy minoritaria y muy de perder, ¿no? Porque hay una progresiva espectacularización en el sentido de que se somete a la misma lógica, hagan lo que hagas, ¿no? O bien la única medida que pueden tomar los programadores es, pues, invitar a productores de proyectos más o menos conflictivos, ¿no? Es decir, que no repiten nunca, ¿no? Te invitan una vez y ya no van más, ¿no? Y optar por proyectos más, digamos, más dulces o menos, que responden más a esa espectacularización y ese consumo rápido, superficial, impactante, etcétera, ¿no? ¿Pensáis que un proyecto de denuncia política que se puede activar en un espacio público
pierde o se desactiva en una institución o sigue teniendo el mismo efecto? No tiene el mismo, tiene otro, pero no tiene por qué desactivarse. Si es lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo llevar un proyecto al museo. Si hay cosas que no lo requieren, digamos, suceden en la calle y no van al museo. Pero desde que van al museo van pensando el contexto del museo y con una intencionalidad de lo que ahí sucede. Entonces no tiene por qué desactivarse. Digamos que cambia el objetivo del proyecto. ¿Cómo sería? No, como con el caso que he puesto, por ejemplo, antes he contado, no cambia nada. Para mí, como lo que he mencionado antes, de que el atasco ha sucedido un día y fue una cosa, pero luego queda en la memoria de esa gente, pero luego queda como obra de arte en forma de vídeo y de imágenes que, en mi opinión humilde, funcionan en sí mismas. No necesitabas estar ahí ese día para que tenga sentido, ni necesitas ir cada año a un atasco. ¿Para qué? ¿Cómo financiáis este tipo de proyectos? ¿Cómo conseguís financiación? Pues cuando hay recursos son siempre de origen público, a través de las instituciones. Creo que es importantísimo defender la autonomía de las instituciones dedicadas a las prácticas artísticas contemporáneas frente a la arrolladora fuerza del mercado, ¿no? Antes he comentado que hay que defender que no se pueden gastar esos recursos públicos en, es decir, que esos directores de instituciones que van a Arco y compran y programan lo mismo que ya se vende en las galerías. Me parece que es un insensatez y un saqueo de recursos públicos, ¿no? Hay que, si el único baremo que vamos a tener es lo que triunfa en el mercado, pues ya sabemos qué música se oirá, o qué cine vamos a ver, o qué arte vamos a ver, o qué novelas vamos a leer, ¿no? O sea, en tu caso te financia la institución que te propone te invita, ¿no?, a participar en los recursos públicos, sí. ¿Y tú, Maider? Sí, a mí a día de hoy también, cuando trabajo con una institución, la financia ella, de manera que es una labor grande a veces, como adaptarte al contexto en el que trabajas y como al presupuesto o equipo. Es decir, proyectos a veces grandes, ahora en una piscina pública en Suecia, o proyectos muy pequeñitos en los que estuve paseando y moviendo piedritas de un sitio para otro. Entonces es como escalas diferentes. Eso a día de hoy. En su día, por ejemplo, era diferente. Playa, por ejemplo, lo ideé y busqué cómo hacerlo, pero a día de hoy no estoy ahí. Estoy más como trabajando con la institución que me invita. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Espero que... Yo me he quedado con muchas cosas interesantes que me he apuntado y agradeceros a los dos que hayáis participado en la mesa. Muchísimas gracias. Un aplauso.